Saludos amigos, damos gracias al Eterno por la oportunidad que tenemos de poder compartir este tiempo de Torah con ustedes. Y creo que el título de la clase de hoy es sumamente interesante. Ravidan, estás equivocado, los niños no se salvan, están condenados también por el pecado original. En mi clase previa sobre el tema de las almas en tránsito, yo tuve el privilegio de compartir con ustedes evidencias basadas en la Torá, en los profetas, en los dichos de nuestro santo maestro Rabenu Yeshua Bar Yosef, y también mencionamos las interpretaciones de los sabios talmúdicos quienes nos han enseñado a una sola voz, en un total consenso, que los niños que mueren son por su propia naturaleza inocentes. Son inocentes. Ellos no son responsables de ninguna transgresión ante Hashem ni delante de los hombres. Y por lo tanto, como dijo nuestro santo maestro, o digo el Rivi, de personas inocentes así, de personas como ellos, sin responsabilidad ética, de personas así, de los tales, es el Mahuel Shammai, es el reino de los cielos. Y el mensaje que he transmitido es muy claro, muy claro. Los niños, al morir, sus almas van en tránsito a su raíz espiritual. Y al ser sacadas de este mundo, pues regresan al seno de nuestro Padre que está en los cielos. Y lo hacen sin experimentar dolor, ni sufrimiento, ni tampoco el temor a un juicio póstumo que pudiera privarles del derecho a la entrada al mundo por venir. Esta visión que les he compartido, que está sustentada en la verdad revelada, en el legado de nuestra tradición, contrasta radicalmente con una postura que me fue traída por un amigo teólogo coreano, quien impugna mi clase diciendo que yo estoy equivocado, que todos los niños al morir van a la condenación, van al infierno debido a la condición del pecado original que ellos traen consigo. Quiero que observes eso. Lo comparto en tu pantalla para que lo puedas entender de forma mucho más apropiada. Las almas de los niños que mueren no regresan a Dios. Esto es lo que me está diciendo este teólogo evangélico coreano. Las almas de los niños que mueren no regresan a Dios, sino que son condenadas también por llevar consigo el estigma del pecado original heredado de Adán. Eso es lo que me está diciendo. Y es importante subrayar, mis queridos amigos, que aunque yo reconozco la sinceridad y yo reconozco la honestidad con la que mi querido teólogo evangélico coreano me ha expuesto sus objeciones, creo que su postura, en mi opinión, se aparta totalmente de lo que la Biblia y la teología hebrea nos enseñan. Para información histórica, quiero recordar que esta teoría de la culpabilidad recibida por herencia del pecado original y cómo pasa a cada ser humano fue promovida por los padres de la iglesia, fue promovida por teólogos cristianos que se han formado dentro de esa teología. No es algo que nos venga de Yeshua, no es algo que nos venga por los apóstoles judíos de Yeshua, viene de los padres de la iglesia.
y fue desarrollada varias generaciones después de Yeshua. Observa eso. Varias generaciones después de Yeshua, varias generaciones después de la edad apostólica y desarrollada no dentro de Israel, sino fuera de Israel, y no por teólogos judíos, sino por teólogos romanos procedentes del helenismo y de la filosofía griega. La pregunta es, ¿de dónde surge esta seria desviación del olivo natural? Pues básicamente proviene, desde mi punto de vista, proviene de una interpretación equivocada de los escritos del rabino Shaul de Tarso, especialmente su carta a los Romanos, capítulo 5, verso 12. En Romanos, capítulo 5, el verso 12, el rabino Shaul declara el concepto hebreo de responsabilidad colectiva y de cómo las decisiones y cómo las acciones de una persona que representa a los muchos puede impactar jurídicamente de forma negativa a su descendencia o a sus súbditos. Entonces, ah, ese es el punto, esa es la realidad. Pero eso no hace responsable a los niños del pecado de Adán. Consecuencias sí, responsabilidad no. Derivaciones sí, culpabilidad no. Influencia sí, sujeto a juicio de muerte no. E incluso esas consecuencias y esas derivaciones o influencias, cualquiera que sean, y de las dimensiones que sean, en el caso de los niños, pues son cubiertas por los méritos retroactivos, activos y proactivos del Mesías sufriente, sobre el propio principio de que la gracia y la misericordia divina, canalizada a través de esos méritos, los guarda y los protege. Como puedes ver, estamos en presencia de dos cuerpos teológicos diferentes, dos interpretaciones diferentes, dos escuelas diferentes, dos perspectivas diferentes. Recuerda, desde el punto de la teología expresada por mi amigo, el teólogo evangélico coreano, los niños al morir, los niños al morir por haber heredado de Adán la culpabilidad, hay que subrayar eso, la culpabilidad de sus pecados no entran en el reino de los cielos, sino que son condenados al juicio eterno. Entonces viene la pregunta otra vez, ¿de dónde sacan los teólogos cristianos esta idea? Pues lo hicieron de una interpretación errada, de una interpretación equivocada de algunos textos paulinos, específicamente el famoso y poderoso texto de Romanos 5:12, donde el rabino Saúl declara lo siguiente, lo voy a compartir en pantalla para ustedes. Romanos capítulo 5, el verso 12. Por tanto, así como por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Pero eso es lo que dice Pablo. Recuerda que Pablo o su secretario ponía las cosas en griego, pero Pablo pensaba en hebreo. Pablo era judío, su pensamiento es judío. Él está traduciendo mentalmente de su lengua materna, que es el hebreo, al griego de aquella época. Entonces, lo que Pablo está diciendo no es algo nuevo. Está haciendo está haciendo una de las más poderosas declaraciones de la teología judía sobre la descendencia de Adán y adaptándola
con el fenómeno extraordinario y maravilloso de la intervención del Mesías sufriente en la historia humana. De eso hablaré en su momento, pero antes te voy a compartir cómo es que surge esta idea de la condenación de los niños en la teología cristiana. Uno se pregunta, ¿no? Si el cristianismo proviene del judaísmo y el judaísmo no enseña que los niños sean culpables del pecado de Adán, ¿cómo se filtró esa teología dentro del cristianismo? ¿De dónde sacaron los padres, los doctores de la iglesia cristiana, la idea de la culpabilidad del pecado de Adán, pasando a toda la raza humana como herencia recibida de Adán, incluyendo los niños? Bueno, desde mi perspectiva hebrea, la noción de un pecado original que condena a los niños resulta teológicamente forzada. Y desde el punto de vista del judaísmo que yo represento en esta sala, los niños, al no haber cometido actos conscientes de transgresión, no pueden ser considerados responsables de una culpa heredada ni tener sobre sus cabezas eh, la espada de Damocles de un juicio final por algo de lo que no son responsables. Y entonces, de nuevo la pregunta, ¿cómo es que se introdujo esta idea en la iglesia? ¿Cómo pasó esta idea a la teología cristiana? Aunque padres apostólicos mencionaron ciertas ideas aquí y allá, no podemos identificar la claridad de esta teoría cristiana, sino cuando llegamos a Cipriano de Cartago. Cipriano de Cartago en el tercer siglo después de Yeshua. Observa el cronograma de tiempo. Estamos hablando de tercer siglo después de Yeshua. Bueno, en una epístola dirigida a un tal Filo, Cipriano de Cartago escribió lo siguiente que te comparto en tu pantalla inteligente. Él dijo, los niños no han cometido pecados propios, pero han nacido de la contaminación de Adán y necesitan el bautismo para ser limpiados. Eso es lo que él escribió. Esto fue dicho alrededor de los años 240, 250, después del nacimiento de Jesús. Tres generaciones más tarde, para fines del siglo IV y comienzos del siglo V, surge el influyente teólogo cristiano Agustín de Hipona. Y cuando él llega al escenario público, Agustín, retomando estas ideas que están sueltas aquí, que están sueltas allá, las sintetizó introduciendo una teología bien estructurada y bien formal sobre este tema. Agustín de Hipona no solo enseñó que el pecado de Adán afectó a toda la humanidad, sino que estableció que este pecado se transmite a través de las relaciones sexuales, a través del impulso sexual, del deseo sexual. Y lo voy a compartir aquí contigo en pantalla, en su obra de Precatorum Meritis et Remissione. Él escribe en latín diciendo, omnes homines sub condemnatione adau nascontur et a concepto sino culpabilis sunt. Perdónenme los que son especialistas en latín, pero eso es lo que leemos ahí. En la traducción sería, todos los hombres nacen bajo la condenación de Adán
y son culpables desde su concepción. En otras palabras, para Agustín, el pecado de Adán no solo fue un acto individual, sino que corrompió toda la naturaleza humana, transmitiéndose a toda su descendencia vía las relaciones sexuales. Por tanto, todo ser humano, según esta teoría, nace, nace en un estado de condenación, porque su alma está manchada por el pecado original desde el momento mismo de la concepción. Y esto se hace más evidente aún en su famoso dicho, y lo cito, ex uno omnes homines in condenationem nascontur. De uno, todos los hombres nacen en condenación. Pero observa que para Agustín, el pecado original no es solo una condición, es una culpa heredada. Y tienes que subrayar eso. Es una culpa heredada. Entonces, resumiendo esta teología del pecado original de Agustín de Hipona, doctor emérito de la iglesia, todos los seres humanos nacen condenados porque Adán pecó. Incluso los bebés recién nacidos son culpables ante Dios. Entonces, el pecado original, según Agustín, es una culpa real que se hereda en el mismo acto de la concepción del ser humano. O sea, la pregunta clave es, ¿cómo se transmite el pecado original a la humanidad? Pues la respuesta de Agustín de Hipona es bien conocida. El pecado original se transmite a través de la concupiscencia, el impulso sexual, el deseo sexual en la relación sexual. En otras palabras, Agustín enseña que el pecado original se filtra, se propaga a través, genéticamente, podemos usar ese término moderno, ¿no? A través de la reproducción humana. La concupiscencia, que él llama, o el deseo sexual, es la forma como el pecado se transmite, como la culpa de Adán se transmite. Entonces, todo aquel que nace de una relación sexual hereda la culpa del pecado original. De ahí que, según esta teología cristiana, hasta las almas de los niños que mueren no pueden regresar a Dios. ¿Por qué no pueden regresar a Dios? Pues están sucios, están marcados con el estigma del pecado original. Para Agustín de Hipona, los bebés, hasta los bebés que solamente han vivido 24 horas en la tierra, están sucios, nadie les puede garantizar la entrada al mundo por venir, han nacido de una relación sexual, no están limpios y por lo tanto no pueden heredar el reino de Dios. Pero esto sucede porque, según Agustín de Hipona, si el pecado original afecta a la naturaleza humana a través de la relación sexual, pues también se hereda biológicamente en el momento mismo del acto sexual cuando ocurra cualquier fecundación humana. En el momento mismo de la concepción, ahí, boom, se pasa el gen, podríamos decir, de la culpabilidad de Adán. Sí, lógicamente, con una doctrina así, las almas inocentes de los niños que mueren no regresan a los brazos de Dios, porque están destituidos, están marcados, están sucios y son lanzados, según estos teólogos, a la furia del infierno mismo. Para Agustín, todos los niños de padre y madre nacen ya condenados. Y eso es exactamente lo que mi amigo teólogo coreano me comentó, impugnando así mi clase pasada, donde afirmé y sigo afirmando que al morir,
las almas de los niños van en tránsito hacia un lugar de paz y protección que Hashem, el Dios de Israel, tiene para ellos. Para Agustín de Hipona no es así. Hasta un bebé de 24 horas de nacido ya nace condenado. Lógicamente, las consecuencias de este tipo de teología que vienen rodando de a poquito desde el siglo II en adelante y que se sintetiza eh, magisterialmente en las obras de Agustín de Hipona, las consecuencias no se dejaron esperar. Tres son las más importantes y te comparto en este shiur. Primero, Yeshua no pudo haber nacido de una relación sexual entre sus padres Joseph y Miriam. ¿Por qué? Porque de haber nacido así, Yeshua habría heredado el pecado original de Adán y por tanto también sería un ser caído. Él mismo necesitaría redención del pecado que le fue transmitido sexualmente a través de su padre, mucho menos ser instrumento de redención para otras personas. Por lo tanto, había que sacar a José, de cualquier insinuación de ser el padre biológico de Yeshua. Eso es lo primero. Lo segundo, Miriam, María. La madre de Yeshua era una mujer y por lo tanto tuvo papá y tuvo mamá. Y lógicamente, si tuvo papá y si tuvo mamá, sus padres le pasaron a ella, según esa teoría, el pecado original. Así que ella también está manchada, ella trae también la culpabilidad de Adán en su alma. Y como ella es un ser humano femenino, pues entonces, debido a esa realidad, es una mujer caída, manchada, condenada, imposibilitada para dar a luz un hijo sin la mancha del pecado. ¿Cuál fue la solución de la iglesia? La solución de la iglesia, de la teología cristiana, es la inmaculada concepción de María. El Papa Pío IX, en esa encíclica, El Dios Inefable, estableció en el siglo XIX, a fin del siglo XIX, declaramos que la Virgen María, desde su concepción, fue preservada del pecado original. Esto es un dogma de la Iglesia, como lo afirmó el Papa Pío IX en el siglo XIX, la única mujer que fue concebida sin pecado. Esa es la segunda consecuencia. La tercera consecuencia de esta teoría de Agustín de Hipona, tiene que existir algún sacramento que quite al bebé recién nacido, que le quite, ¿no?, al bebé recién nacido el estigma del pecado original. La solución, el bautismo de los infantes. De eso se trata, ¿no? El bautismo de los infantes. En otras palabras, el bautismo infantil cura, sana el pecado original en los niños. No el Mesías sufriente, el bautismo infantil, como fue declarado en el Concilio de Cartago del 418, que lo comparto contigo. Todo niño nace con la culpa del pecado original y debe ser bautizado cuanto antes para ser limpiado. Este concilio estableció afirmar la doctrina cristiana de que todos los seres humanos llegan al mundo marcados con el pecado original, llevan la culpabilidad de Adán. Y quien no crea esto es considerado un hereje por la Iglesia Católica. Y esto llevó a la doctrina del bautismo infantil para limpiar el pecado original. Observa entonces que esta teología eclesiástica se vuelve una, una teología circular sin salida, se vuelve un pensamiento circular sin salida. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema teológico? Bueno, según Agustín de Hipona, todos los seres humanos nacen con el pecado original, con la culpabilidad del pecado original debido a la transmisión de la culpa de Adán en la relación sexual. Eso implica que Jesús,
no pudo haber nacido de una relación sexual natural porque habría heredado el pecado original. Pues si todos nacen en pecado, ¿cómo se puede garantizar que Yeshua naciera sin pecado? La solución teológica de la iglesia es excluir a Joseph como el padre biológico de Yeshua. Porque si Joseph fuera el padre, Yeshua habría heredado el pecado original según esta teoría. Y eso se observa en algunos cambios en los manuscritos griegos tardíos del Nuevo Testamento que en su momento voy a compartir con ustedes. Ahora, ¿qué hay de Miriam? ¿Qué hay de Miriam? Si ella era humana, también heredó el pecado, la culpabilidad del pecado de Adán, ¿no? Ese es el segundo problema, la necesidad de la inmaculada concepción. Entonces, para solucionar esto, la iglesia desarrolla la doctrina de la inmaculada concepción, argumentando que Miriam nació sin pecado original. Sin embargo, si Miriam no tuvo pecado original, significa que sus padres también tenían que ser libres del pecado, de la culpa del pecado original. Entonces, si los padres de Miriam no tuvieron pecado, ¿qué hay de sus abuelos? Si nosotros aplicamos el concepto de la Inmaculada Concepción a Miriam, a sus padres también, a sus abuelos también, lo mismo a sus bisabuelos, lo mismo a sus tatarabuelos, pues al final vamos a llegar a Adán y a Eva. Entonces, ¿cuál es la conclusión lógica? Si nosotros seguimos este razonamiento, todos deberían haber nacido sin pecado y el pecado original no existiría. Pues si esto es cierto, entonces ¿para qué se necesita la redención a través del Mesías sufriente? Pues aquí es donde está el tema. Aquí es donde está el dabar, que en la tradición judía el pecado no se hereda. Cada persona es responsable por sus propias acciones. Entonces, esta teología cristiana está a años luz de la teología judía. Y eso como judío nunca enseñó que los bebés nacen condenados. Es una teología circular de la iglesia que se creó para resolver un problema causado por su propia interpretación equivocada de Romanos capítulo 5 verso 2. Así que cuando mi amigo teólogo coreano, lo saludo donde se encuentre, me dice que estoy equivocado, porque todo niño o niña que nace ya viene contaminado, ya trae la culpabilidad de Adán, es responsable de la culpa de Adán, no está haciendo otra cosa que seguir exponiendo y propagando la doctrina de la iglesia, no la doctrina bíblica, no la doctrina bíblica, no la doctrina hebrea, la doctrina de la iglesia es otra cosa. Una cosa es la doctrina bíblica, otra cosa es la doctrina de la iglesia, una cosa es la teología bíblica, otra cosa en la teología cristiana. Pero tenemos que ser honestos, como yo siempre les he enseñado. Y por tanto tenemos que reconocer que ha habido teólogos cristianos que se han levantado en contra de esa teología de la iglesia por considerarla totalmente inapropiada. Y para muestra un botón, dice el refrán, pero les voy a dar más de un botón, al menos dos o tres ejemplos. Primero, en el siglo V se levantó un teólogo cristiano llamado Pelagio, que se opuso a Agustín de Hipona y su propuesta de que es a través de la relación sexual que se transmite el virus de la culpabilidad de Adán y el pecado original. Él enseñó esto y lo comparto contigo en la pizarra para que lo puedas ver conmigo. El pecado, dijo él, Pelagio, el pecado no se transmite como una enfermedad, sino que cada hombre es responsable de su propia alma. Observa entonces que hubo teólogos cristianos que se opusieron a esa doctrina de la iglesia, negando que el pecado original se transmitiera a través de la sexualidad humana, a través de la procreación sexual entre los hombres. No solo eso, también afirmaron algunos que cada persona nace moralmente neutral y elige pecar o no. Jacobo Arminio, por ejemplo, en el siglo XVII, líder del protestantismo de esa época, él escribió una obra sobre disputaciones teológicas y en ese libro del siglo XVII, él dijo lo siguiente, que te comparto en tu pantalla inteligente.
No aceptamos que el pecado original se propague como un veneno en la carne, sino que el hombre hereda una tendencia a pecar, no una culpa personal. O sea, Arminio rechazó la idea de Agustín de que la culpa del pecado original se hereda a través de la concepción, a través de la relación sexual. La humanidad hereda una inclinación al pecado, pero no la condenación automática del pecado de Adán. Ese es otro ejemplo, ¿no? Pero un poco más acá tenemos también a un gran teólogo neoreformado, Karl Barth, en el siglo XX. Barth fue un poderoso crítico de la transmisión del pecado original por vía sexual. Y en su obra La doctrina de la creación, que escribe justo después de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, él escribe lo siguiente que comparto contigo en tu pantalla inteligente. El pecado no es una herencia biológica. Es un acto humano en el que cada individuo participa por su propia voluntad. Así que tenemos aquí a un teólogo protestante de tendencia neortodoxa rechazando la idea de que el pecado original se transmite sexualmente. En otras palabras, para Barth, el pecado es un estado espiritual, no una condenación genética, como enseñó Agustín de Hipona. O sea, habiendo aclarado esto, reitero lo que dije en mi primera clase. Las almas de los bebés, de los niños que mueren antes de haber alcanzado la mayoría de edad, no son responsables de algún castigo hereditario impuesto sobre el hombre por la culpa de Adán. O sea, ¿cuál es la posición de la teología hebrea en todo esto? Pues está claro que el apóstol Pablo, siendo judío, pensaba como rabino y por tanto es importante descubrir el pensamiento hebreo en relación con la desobediencia de Adán y las consecuencias de la desobediencia de Adán. Esto es lo que Rabino Shaul de Tarso hizo bajo inspiración divina. Él tomó lo que era normativo en el judaísmo y lo aplicó a su nueva concepción del judaísmo estando presente el Mesías sufriendo. Sea, para comprender todo esto en su profundidad, es necesario realizar un análisis detallado de los textos paulinos a la luz de la teología hebrea. Para que tú puedas ir adelantando sobre esto, recuerda que tengo una masterclass sobre la teología de Rabino Saúl de Tarso. No dejes de adquirirla, no dejes de verla. Ahí tienes horas de explicación teológica sobre el apóstol Pablo y su pensamiento judío dentro del concepto de la llegada del Mesías a Israel. No te pierdas esa oportunidad de adquirir esa obra extraordinaria eh, que está en una clase magistral con montones de horas de información sobre este tema. Pero, repito, para comprender esto en toda su profundidad, hay que hacer un estudio detallado de esos textos paulinos a la luz de la teología hebrea y dado el nivel de profundidad de estos estudios, lo voy a compartir con los miembros del canal quienes han mostrado pues un compromiso genuino, ¿no? De profundizar en el tema, en los temas bíblicos que exploramos aquí. Si aún no formas parte de la comunidad de miembros, te invito a unirte a nuestra comunidad de miembros hoy mismo y poder acceder a estos contenidos diseñados para quienes desean seguir creciendo en su comprensión de las escrituras más allá de las clases generales que entregamos en esta plataforma. No te pierdas la oportunidad de acceder a estos estudios avanzados y seguir explorando juntos la riqueza de nuestra tradición bíblica. Mientras tanto, recuerda que las almas de los bebés, de los niños que parten de este mundo, están seguros en las manos de nuestro Padre que está en los cielos. Shalom, amigos. Shalom. Que el Dios de Israel bendiga a cada uno, sostenga a cada uno y conceda a cada uno paz, seguridad y esperanza. Amén, ve amén. Shalom, shalom.
Una de las figuras más controversiales de todos los tiempos, especialmente en el mundo occidental, es la de Shaul de Tarso. Algunos lo consideran un judío de pura cepa, otros que no fue judío, que fue un romano converso. Algunos que Shaul de Tarso expresa mejor que ningún otro su tradición judía farisea y que fue consecuente con esa tradición todos los días de su vida hasta su muerte. Otros que fue un apóstata del judaísmo. Algunos lo identifican como el más extraordinario teólogo judío de todos los tiempos, después de Yeshua. Otros, un villano que se atrevió a enseñar incluso contrario a Yeshua. Unos consideran que la teología de Pablo propone la anulación de la ley de Moisés y su reemplazo por la ley de la gracia. Otros que Pablo confirmó la ley de Moisés como normativa y vinculante para todo judío. Unos afirman que Pablo es el detractor del primer siglo, el apóstata del judaísmo, el judío que se convirtió al cristianismo. ¿Cómo entender a Pablo si pareciera, por un lado, proponer reemplazo de la ley por la gracia y por otro, defender su validez y normatividad, esa validez y normatividad de la ley? ¿Cómo podríamos entender a Pablo que circuncida a Timoteo pero niega la circuncisión a Tito? ¿Está a favor o está en contra de la circuncisión? Por casi 2000 años, la figura del apóstol Pablo ha sido objeto de discusión, debate, consideración, reconsideración. La cantidad de libros, artículos especializados, seminarios, ponencias sobre Pablo y su teología llenan las bibliotecas del mundo académico. Pondré en tus manos, de forma sustancial, los aspectos más importantes sobre su vida y legado, porque podrás tener una perspectiva académica del tema que hoy nos ocupa, sin la exigencia de tu parte de toda esa investigación histórica. Encontrarás aquí el labor perdido para comprender realmente a Shaul de Tarso, el hombre, su mundo, su pensamiento. Yo soy Dan Ben Abraham y este es mi masterclass sobre Shaul de Tarso, apóstol o apóstata, redescubriendo al más importante y controversial teólogo de todos los tiempos, después de Yeshua. Mis amigos, por más de 30 años he venido enseñando sobre el tema de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cientos de miles, millones han escuchado en todo el mundo hispano acerca de esta profecía y están regresando a casa. Ahora más que nunca este mensaje tiene que ser oído. Posiblemente seamos la última generación de esta edad presente y yo no podría solo hacer tan inmenso trabajo. Sin tu ayuda y sin tu respaldo sería imposible. Es por eso que acudo a tu generosidad, acudo a tu conciencia de redención para que en tu mejor ocasión nos envíes tu aporte generoso para sostener esta sagrada misión que el cielo nos ha confiado. No importa si son $1,000 o $100 o $1, todo centavo cuenta en este tiempo final. Y si eres una de esas ovejas perdidas de la casa de Israel, a quienes hemos ayudado a encontrar el camino a casa, con mayor razón, la razón de la gratitud, tu aporte nos permitirá seguir buscando a esas ovejas y acompañándolos en el camino de regreso a Hashem, a su Torah, a su Mashiach, a los caminos de los preceptos. Gracias por no dejarme solo en esta sagrada tarea. Cuento contigo. Juntos podemos hacer lo que separados sería imposible. Gracias y shalom.